Esta ponencia la vamos a presentar el senador Gustavo Bolívar, que se va a encargar de explicar la parte correspondiente a los ingresos, la senadora Aida Bella, los aspectos relativos a la distribución del gasto, el representante del partido de las FARC, lo relativo a los ítems de paz en el presupuesto, y yo me voy a referir, señor presidente, a los temas del trámite y a los temas de los supuestos macroeconómicos. Cada uno de nosotros hablará 7 minutos. Señor presidente, la tragedia de este país, todos lo sabemos, lo hemos vivido, es una tragedia histórica, es la falta de democracia, la incipiente democracia, la imperfecta democracia, la falta de transparencia de las instituciones. Y eso pues trae como consecuencia una desconexión total entre los que toman decisiones y el pueblo colombiano, cuando tenemos como presupuesto de la organización de esta nación la circunstancia de que esta es una nación que le pertenece al pueblo y que el pueblo se hace representar en estas corporaciones y en el propio gobierno para que en su nombre se discutan los temas y se diriman las diferencias, de tal suerte que haya representación de las minorías, que haya información en el debate, que se escuchen todos los puntos de vista y que se llegue a conclusiones desde la razón y no desde la imposición. No existe ninguna decisión política más importante en lo económico que la aprobación del presupuesto general de la nación. Y la verdad, da vergüenza la manera como se tramita este instrumento de política económica, este instrumento de política esencial de este país. El proyecto de presupuesto fue presentado el 28 de julio por el gobierno. Han transcurrido 2 meses. De esos meses se perdió un mes sin que se citaran siquiera estas comisiones, sin que se nombraran los ponentes. Y toda la discusión de este presupuesto, que es una cosa tan compleja, tan interesante, tan importante, tan profunda, que tiene tantas implicaciones en la vida del país, se ha llevado a cabo en un mes. ¿Y de qué manera? 3 sesiones acá de estas comisiones conjuntas para aprobar el monto, en donde el señor ministro de Hacienda desagregó unas cifras que presentó esos desagregados en unas pantallas absolutamente invisibles para las personas que nos sentamos allá en las curules. Todo eso para evitar la discusión, para evitar la comprensión, para evitar el raciocinio, para empujar los resultados de este proyecto de presupuesto sin deliberación alguna, sin reflexión alguna. Por lo mismo, este presupuesto de la nación que se va a aprobar aquí hoy en estas comisiones no representa a esta nación, representa lo que piensa un ministro, lo que piensa un gobierno, pero no lo que representa la democracia ni lo que representa la nación. Por lo mismo no es un presupuesto legítimo. Ayer se radicó una ponencia, y perdóneme que lo contradiga, señor presidente, esa ponencia no la hacen los ponentes. Todos aquí sabemos que esa ponencia la hacen el gobierno. Y fue radicada ayer, 66 páginas la ponencia, 73 páginas el articulado, 45 páginas el pliego de modificaciones, y se pretende aprobar hoy, cuando la mayoría de los señores representantes y señores senadores presentes en esta sala no conocen estos textos,
no conocen estas cifras, no saben qué fue lo que se discutió. Nadie sabe qué fue lo que se discutió. Es que los ponentes se reunían de una manera inapropiada en los salones del Ministerio de Hacienda. Y eso tiene su importancia, eso no es una cosa menor. Lo que pasa es que la democracia es un ritual. La democracia es un ritual en donde se encuentran las inteligencias que representan las distintas vertientes y realidades sociales y regionales y económicas de esta nación a deliberar. Y entonces ese ritual dice que el Congreso tiene a su cargo la discusión y la aprobación del presupuesto general de la República y de la Nación. Y ese Congreso delibera, tiene su sede natural aquí, en este recinto del Capitolio Nacional, y no allá en los recintos oscuros y cerrados, y digo oscuros del Ministerio de Hacienda porque son herméticos. Allá no puede entrar la prensa, allá no se sabe qué es lo que se delibera, allá presentan inclusive unos ministros sus informes en unas sesiones que son secretas prácticamente, porque el público, el país, que es el dueño de esta nación, que es el dueño de esta democracia, que es el dueño de los impuestos que se están repartiendo aquí, no se entera y no se informa. Señor presidente, me quiero referir muy rápidamente a algunos puntos de los supuestos macroeconómicos de este presupuesto para subrayar la manera, digamos, tan precaria como se sustentan estas cifras que hay allí, que, repito, no alcanzamos en el tiempo en el que han sido presentadas y en el que han sido tramitadas en este Congreso, pero no alcanzamos a escrutar en toda su profundidad y en todo su detalle, como sería nuestro deber, nuestro deseo, nuestra preocupación y nuestra disposición, pero la manera como se tramita esto lo ha impedido. Señor presidente, nos dice el gobierno que el Producto Interno Bruto va a crecer este año en un 3.6% y que tiene una proyección o una pretensión de que crecerá un 4% en el próximo año. La verdad es que en el primer trimestre de este año creció solo el 2.8% y en el segundo trimestre creció solo el 3%. El gobierno nos habla de un 3.6% y una proyección del 4% para el año entrante. Además, no parece como muy fácil de entender cómo es posible un crecimiento del 4% cuando tenemos la agricultura creciendo en el último año corrido un 1.7% y nos están hablando de un crecimiento del 3.6% y del 4% el año entrante. Las manufacturas crecen un 1.7% en el último año corrido, el último año corrido, y la construcción, que es una gran generadora de empleo y de crecimiento, una disminución del 2.4% en el último año corrido. Sin embargo, nos están hablando de un crecimiento del 3.6% este año y del 4% el año entrante. Esos tres rubros que he mencionado están por debajo de esas pretensiones, muy por debajo de esas pretensiones, y habría entonces que ver de dónde salen estas cifras de crecimiento y ver si detrás de las cifras de crecimiento que presume el gobierno realmente se puede leer un proceso de desarrollo sano para este país, que distribuya el ingreso, que distribuya las oportunidades, que genere bienestar. Señor presidente, por otro lado, nos hablan de una tasa de cambio de 3.171 pesos este año, de 3.129 pesos el año entrante, y resulta que hoy la tasa de cambio es de 3.437 pesos. Por supuesto, no tiene nada que ver la tasa de cambio real con las tasas de cambio que presupone el gobierno. Y habría que ver entonces ese desfase de esas proyecciones a la realidad, pues qué implicaciones tiene en el costo de las importaciones de materias primas, de maquinarias y equipos, del pago de la deuda, y por lo mismo
qué impactos tiene en el crecimiento, qué impactos tiene en la generación de empleo, en la inflación, etcétera. Nada de eso se puede discutir y se puede analizar aquí porque no hay tiempo, porque la manera como se abrupta, como se tramita esto, a lo cual ya me referí, antidemocrática, por lo demás, absurda, incomprensiva de lo que es la historia de este país, de la tragedia que trae ese tipo de imposiciones y de oscurantismo en las decisiones del Estado, pues ha impedido hacer ese tipo de análisis. Lo mismo habría que hablar de la inflación. Señor presidente, nos dicen el gobierno que la inflación va a ser del 3.2%, y resulta que entre agosto del año pasado y este año ya la inflación ha crecido un 3.75%, una cifra considerablemente más alta que la proyectada por el gobierno. Y una cifra que tiene mucha incidencia en la economía colombiana y por supuesto en la construcción de este presupuesto es el de los precios del petróleo. Nos dice el gobierno que en el año 19 los precios del petróleo serán de 65.5 dólares por barril y el año 20 $67.5 por barril. Hoy tenemos un precio de 64 dólares el barril después de que hubo un ataque terrorista a la refinería más importante de Arabia Saudita, que es el productor más importante de petróleo. Esto, por supuesto, elevó abruptamente los precios del petróleo. Sin embargo, la realidad de los precios actuales es inferior, con todo y acto terrorista, a la proyectada por el gobierno. Pareciera que el gobierno le está apostando al terrorismo para lograr las metas de crecimiento de los precios del petróleo a los cuales pretende y que no se compadecen con la realidad. Señor presidente, son muchas las cifras, son muchos las situaciones oscuras que hay ahí en ese presupuesto que a nosotros nos hubiera gustado discutir y analizar. Sin embargo, tenemos que dejar constancia de que eso no ha sido posible. Por eso presentamos una ponencia alternativa que trae consigo la propuesta de disminuir los ingresos un 8.5 billones de pesos que corresponden, digamos, al anhelo de evitar que este país venda patrimonios importantes y los convierta en gastos corrientes de la nación, como lo pretende el gobierno a través de una serie de subterfugios contables y de subterfugios jurídicos y de maniobras y de malabares que son muy difíciles de develar en unas circunstancias tan precarias de debate y de discusión. De la misma manera nos hablan de cifras que no tienen explicación, como por ejemplo la disminución de la deuda en 4.7 billones de pesos, sin que se sepa exactamente por qué ni de qué manera se produce esa disminución de la deuda. Señor presidente, se termina mi tiempo, le agradezco su gentileza y le ruego el favor de que le permita al senador Gustavo Bolívar hacer la presentación del tema que a él le corresponde en esta ponencia. Muy amable, señor presidente. Gracias, senador. Tiene la palabra.